Por la gracia de Dios estamos hoy aquí, convencidos de que Él está haciendo su obra maravillosa en la mente nuestra. Dios está sanando nuestras mentes y nos está proveyendo una verdadera salud mental. Bienvenidos, hermanos míos. Gracias a Dios porque lo que para nosotros era muerte, lo que para nosotros era una continua tragedia, Dios, por la obra de Cristo, la ha convertido en una experiencia de vida. Por eso da mucho gusto cantar el coro porque Él vive. Es que eso que Jesús logró en la experiencia de su muerte, eso de enfrentarse a la muerte y vencerla en su territorio, porque esa es la obra de Cristo. Cristo no venció a la muerte en la comodidad de su vida. Cristo venció a la muerte en la negación de su vida, en la forma de ir y entregar su vida, ser tomado por la muerte y la muerte encontrarse en incapacidad para retenerlo, porque toda su vida alcanzó el mérito de conquistar el derecho a resucitar. Y en ese momento, vencida la muerte, insisto lo que voy diciendo con alguna frecuencia para entender el gran trabajo o la gran obra de redención. Vencida la muerte, la despojó de todas sus capacidades y la muerte perdió el poder sobre los seres humanos, precisamente aquellos que entienden que hay otro orden en la existencia en cabeza de Cristo Jesús por su victoria frente a la muerte. Venció la muerte en su territorio, en la muerte, porque Él vive. Entonces yo hoy tengo victoria. Y por eso cuando me llegue el día, voy a cruzar ese río que separa estas dos dimensiones existenciales y desaparecerá todas las formas de expresión en sus limitaciones de la vida del hombre en este mundo, porque viviré por encima de todo el sistema, que es el sistema de la muerte, dolor, enfermedad, frustración, pérdida, decadencia, lo que la Biblia llama la vanidad de estas condiciones de la vida que hoy somos y mañana comenzamos a decaer para desaparecer. Todo eso dejará de tener vigencia porque Cristo ha logrado un nuevo orden por su victoria. Porque Él vive, es una canción que hay que cantar con gusto. Todas estas canciones de hoy fueron canciones
muy significativas en este tema. Estamos hablando de la victoria sobre las preocupaciones. La composición de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, una obra que hizo en el momento de su gran tribulación, perseguido, acosado, buscando sus enemigos destruir su vida. Él descubrió que Dios era su refugio seguro. ¿Ya? Plegaria es una expresión hermosa de la actitud de una persona que reconoce que necesita vivir con una nueva perspectiva mental, con un nuevo enfoque, con una nueva visión de las cosas, para que en las condiciones tan difíciles que se presentan en la vida no vaya a caer en esa cosa común en la que cae la gente, la desesperación, la angustia, las preocupaciones sin sentido. Gracias a Dios, porque podemos cantar cosas muy buenas y que brindan estímulo a la reflexión de orden espiritual. Les pido el favor que se dispongan. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en este momento por este tiempo especial de nuestro culto, esta hora dispuesta para la reflexión y el estudio de tu palabra y para el entendimiento de cosas que tú quieres que nosotros asimilemos para entender mejor nuestra vida en esta hora, en esta etapa de la existencia, en este comienzo de siglo, Señor, que está representando un reto enorme, tratando de ajustarnos a las posibilidades de la vida actual sin perdernos de ti, sin desviarnos y sin dejar de depender de todo lo que tú nos entregas en la vida. Gracias, Padre, te doy porque en esta noche estás haciendo posible que nuestras mentes sean trabajadas, reconstruidas, que nuestras mentes reciban un ordenamiento distinto, que el poder de tu Espíritu coloca las cosas en el orden que debe ser, en la disposición correcta para aprender a vivir haciendo tu voluntad, con el gusto que da saber las cosas como tú las quieres y aprender a establecernos en esa expresión de tu querer, de tus planes, de tus propósitos. Bendice, Señor, la experiencia de cada uno de mis hermanos y ayúdalos a salir adelante en esta época difícil, pero que tiene mucho valor espiritual. Ayúdanos a pensar correctamente, ayúdanos a recrear nuestra forma de ver las cosas y nuestra manera de pararnos mentalmente ante la vida. Gracias, Padre. Yo sé que nos estás ayudando y estás obrando ya. Ayúdanos entonces en la reflexión que vamos a recibir en el día de hoy y que nos sirva para construir cosas serias en nuestra vida espiritual. Aleluya, aleluya. Alguien decía algo muy cierto. Decía, preocuparse por lo que aún no ha pasado es el peor uso que puede hacerse del don de la imaginación. Cuando nosotros nos preocupamos, necesariamente estamos usando nuestra imaginación y la revestimos de carácter reflexivo, ¿no? Decimos es que haciendo la reflexión seria, analizando las cosas, yo veo que hacia adelante vienen situaciones así, asá, y entonces se genera todo el estímulo
para la preocupación. Pero preocuparse es una cosa inadecuada cuando la preocupación se vuelve una actitud que nos saca a nosotros del estado de cordura, de la objetividad que debemos tener para vivir nuestra vida diaria. Hermanos míos, todos tenemos preocupaciones. Es decir, yo no creo que exista una sola persona en el mundo que pueda decir que nunca se ha preocupado. Debe ser que tiene algún problema cognitivo serio, porque precisamente preocuparse es el resultado de pensar, de interpretar la vida, de analizar las cosas con la lente de nuestra formación y con la estructura que todos tenemos. Realmente todos tenemos preocupaciones. Es muy normal ponernos alerta ante interrogantes como ¿y qué pasará? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir como consecuencia de esto? ¿Qué va a suceder alrededor de esto que se está dando en la pandemia? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nuestra economía? Y entonces van surgiendo las preocupaciones, ¿ya? A veces la pregunta tiene como esa elaboración propia de ese presumir que lo que viene es muy complicado y entonces ante ciertas situaciones comenzamos a elaborar las cosas a través de nuestra imaginación y nos preguntamos, ¿y si se diera esto? ¿Y si de pronto resulta todo esto así, así, así? Entonces ya cuando colocamos un escenario determinado y lo colocamos a veces en condiciones tan dramáticas y tan complicadas, pues lógico, resultado de eso vamos a encontrarnos con una enorme preocupación en la vida. Cuando hacemos ese tipo de interrogantes, y a continuación de los interrogantes, pensamos en todas las posibilidades que se nos ocurren, la mayoría con una previsión tendiente a lo negativo. Entonces, es lógico que aparezcan serias preocupaciones y solemos decir nosotros, eso es lógico. ¿Cómo no me voy a preocupar si esto y esto y esto? Entonces, la persona elabora todo un contexto de condiciones en que la preocupación es inevitable. A nosotros eso nos parece válido. Y no identificamos, hermanos míos, la gravedad de la actitud, ¿verdad? Que estamos generando angustia y tensión alrededor de algo que no está en nuestras manos controlar porque aún no ha llegado. Lo que nos preocupa, para que tenga ese carácter de preocupación, es algo que no ha llegado y por estudios serios podemos decir que es posible en un 85% o un poco más de casos que no llegue a ser nunca. De modo que con la probabilidad de que nunca se dé, una probabilidad tan alta de que nunca se dé,
nosotros elaboramos una preocupación que nos desgasta la vida, que nos quita la paz y que nos enferma. La palabra preocupación, hermanos, es una palabra que viene del latín, ¿ya? El latín praeocupatio y quiere decir ocupación previa o anticipada, ¿ya? Es la idea de uno ocuparse de algo antes de que llegue, ¿ya? Esa es la idea de preocupación, ¿ya? Ocupar antes puede ser también prevenir, puede ser también precaver, puede ser el término adelantarse a, ¿no? Que la expresión preocupación, en su origen latino, nos está colocando a dedicar la mente nuestra, a ocupar nuestra mente, a manejar cosas sin que las cosas hayan llegado. Y uno pudiera decir, bueno, eso es una persona precavida. Eso sería interesante si estuviera la preocupación basada en cosas objetivas, donde dijera la persona en un altísimo porcentaje, es muy probable que eso se dé, ¿ya? Y entonces sucede que eso que nos preocupa, nosotros no podemos colocarlo en esa categoría, porque estamos elaborando una ocupación mental alrededor de cosas que nadie nos ha dicho que necesariamente se tienen que dar. Hermanos míos, la preocupación es un estado mental en el que nos establecemos anticipando hechos o implicaciones, anticipando desgracias, anticipando condiciones desagradables e incluso cosas imprevisibles, como uno decir algo que ni siquiera está en la idea clara en mi mente, entonces yo dejo la puerta abierta porque puede suceder algo tan extraño. No es raro que suceda, y entonces comienzo a preocuparme por eso tan raro que puede suceder cuando ni siquiera tengo claro qué es lo que puede suceder. ¿Ya? A veces cuando uno ve a las personas preocupadas y le pregunta, ¿y usted por qué se preocupa? Y entonces comienzan a dar explicaciones y uno descubre que no hay ni siquiera una idea en lo mínimo cuerda, en lo mínimo basado en cosas objetivas. Dice, ¿y usted por qué cree eso? Dice, porque a mí me parece que eso es posible. Dice, si para usted mismo no es claro aún lo que pudiera ser posible, ¿por qué se preocupa? Y uno descubre que son manejos muy nuestros, manejos de estructura, manejos de crianza. El hecho es que nosotros aprendemos a estar preocupados. A veces se piensa que poder estar preocupados es realmente estar interesados en algo. En muchas ocasiones nosotros elaboramos conceptos como eso de que si queremos resolver las cosas bien y actuar con suma responsabilidad, lo mejor que podemos hacer es preocuparnos. Porque si no nos preocupamos, entonces estamos expuestos a que las cosas no se den, porque las cosas se dan para los que se preocupan. Y sucede, hermanos, que todas son elaboraciones mentirosas
que no están fundamentadas en nada de lo que objetivamente nosotros podemos analizar. Hermanos míos, la preocupación es un estado mental en el que nos establecemos anticipando hechos o implicaciones desagradables, ya lo decíamos. Eso es como hacer un viaje al futuro y allá quedar prisioneros en una tragedia que secuestra parte de nuestros recursos mentales, incapacitándonos para enfrentar eficazmente el presente, pues solo tenemos cabeza para buscar una solución a lo que muchas veces solo es una posibilidad. Nosotros con mucha frecuencia confundimos lo que puede ser posible a lo que es probable, ¿ya? Y decimos son dos cosas iguales, no son dos cosas iguales. La mayoría de las cosas que pueden ser posibles normalmente son poco probables. Cuando usted habla de los viajes en avión, usted dice, es que es posible que un avión se caiga. Y yo le tengo que decir, pues claro, es posible. ¿Cómo es posible que usted vaya caminando por la acera y un carro se suba y lo atropelle? Es posible que usted bajando unas gradas se le doble el tobillo y usted dé vueltas y se golpea la cabeza y se muera. Claro que es posible. La pregunta no es si es posible, sino qué tan probable es. Y sucede que nosotros tenemos que decir, conociendo estadísticas, que es más fácil morirse uno en un accidente de tránsito caminando uno por las calles de Bucaramanga a morirse uno en un accidente de avión. Las probabilidades son muy bajas, gracias a Dios. La seguridad de esos aparatos es extraordinaria. Entonces, yo quiero que entiendan que no podemos jugar con esa idea de lo posible. Es que es posible. Pastor, eso es posible. Claro que es posible. Pero hablemos de probabilidades. Es posible, pero no tan probable. Y por eso, hermanos míos, uno elaborar una preocupación por algo que es posible. Hay gente que para subirse a un avión se tiene que emborrachar. Porque todo lo que elabora es la idea, eso se va a caer. Yo sé que esto se va a caer y no, salimos de Bucaramanga para ir a Bogotá y no vamos a llegar a Bogotá. Y yo en esos aparatos no confío, yo en esos aparatos no creo, yo en eso no me subo y entonces la gente común del mundo se toma unos 2 o 3 tragos para envalentonarse y subirse al avión. Hermanos, elaborar una tensión terrible, eso que agota todas las energías del cuerpo, llegan del viaje y se tiran en una cama, muertos del cansancio, porque media hora de viaje significa un desgaste terrible. Eso es lo que nosotros decimos, la enfermedad de la preocupación. ¿Por qué tengo que preocuparme si las probabilidades no son muchas de que las cosas se den como uno las teme? Y entonces hay que aprender a no darle tanta importancia y no desgastarnos en una preocupación cuando sabemos que muy probablemente las cosas no se van a dar así. Es muy común que las preocupaciones se apoderen de nosotros y que terminemos dándole vueltas una y otra vez a un mismo tema
sin descanso. A veces, hermanos, entramos en unos niveles de angustia por la preocupación y comenzamos a hacernos preguntas, ¿y esto por qué se dio así? Esto no debió darse así. Y le damos vuelta, es que esto está muy feo, esto está muy grave, porque para dónde va esto, es esto, esto y esto. Hermanos míos, por Dios, al final descubrimos que la vida sigue, que podemos descubrir que seguimos adelante más allá de muchas condiciones que nosotros considerábamos era el punto final de nuestra existencia, de nuestra condición, digamos, nuestra condición de paz y de tranquilidad en la vida. Yo cómo voy a seguir viviendo así en estas y en estas condiciones. Hermanos míos, ese es el triste manejo en el que caemos alrededor de las preocupaciones. En ocasiones terminamos desarrollando síntomas físicos por la fuerza de esas preocupaciones. Entonces aparecen los mareos, las jaquecas, aparecen los problemas digestivos, aparecen los problemas, por ejemplo, del colon, problemas dermatológicos. Nos encontramos con afectaciones del ritmo cardíaco. Y eso es como si el cuerpo casi estuviera ordenándonos que nos detengamos. Que nos detengamos. Que no es justo seguir rumiando como las vacas. Que es preciso colocar las cartas sobre la mesa y hacerle frente al problema real, a la situación objetiva, superando los escenarios hipotéticos y angustiosos que nosotros diseñamos en nuestras mentes. ¿Ya? Eso fue lo que quiso advertir Jesús en la expresión de Mateo 6:34. Mateo 6:34. Jesús dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjense que ese es el último versículo de este texto que comienza en el versículo 25, cuando Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, digo, no os afanéis, o digámoslo en los términos nuestros, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es decir, no se preocupen. De modo que la conclusión es que superando el ambiente de las preocupaciones, nosotros no nos afanemos por el día de mañana, no adelantemos una preocupación por algo que quizás no llega. Así que cuando se vea evidente, es decir, cuando llegue el día de mañana, dice Jesús, cada día trae su propio mal, es decir, cada día hay que enfrentarlo con la realidad que implica, con la objetividad. Esto es lo que está, esto es lo que me toca vivir hoy, hay que hacerle frente, esto es lo que me toca vivir esta semana, esto hay que hacerle frente. Es decir, es tratar de ver las cosas con la mayor objetividad, es decir, que yo sea capaz de entender que las cosas están allí y que ya no las puedo evitar o no puedo pensar que no están,
porque ya llegaron o al menos ya se anuncian. Y entonces sí, me obliga a ponerle atención a la situación. Así que cuando sea evidente la situación, quiere decir Jesús, entonces le doy el valor objetivo que tiene y busco resolverlo con todos los recursos a mi alcance. Por tanto, yo no me preocupo por lo que no está claro que va a llegar, ¿ya? Porque posiblemente nunca vaya a llegar. Pero si ya lo veo, si es un hecho, si Dios me lo evidencia 2, 3 días, 2, 3 semanas antes, 2, 3 meses antes, me lo evidencia, entonces yo debo prestarle atención como algo actual, como algo realmente actual. ¿Ya? El contexto, ese texto desde el versículo 25 hasta ese texto del versículo 34, evidencia que pensar en resolver esas necesidades para el día de mañana es inadecuado para un creyente. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos distingue a nosotros los gentiles. Jesús dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, versículo 31, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, no os afanéis haciéndoos esas preguntas, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Nosotros entonces tenemos que distinguirnos de los gentiles porque tenemos otras razones para ver las cosas desde otra perspectiva, ¿ya? Y es impío y es injusto que nosotros no nos distingamos conociendo el Dios que conocemos, porque somos conscientes, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, y eso es algo de lo que somos conscientes, y hermanos míos, tenemos que entender que Dios sabe eso que necesitamos y está planificando su provisión de mañana. Eso es de las cosas que en lo personal a mí me llevan a descansar tranquilo. Y es que mi mañana está en las manos de Dios y a Dios nunca le coge la noche. Dios está todo planificándolo para que se convierta en una realidad oportuna, la solución que Él me da. Si estoy conociendo a un Dios así, ¿ya? Entonces no es correcto enajenar la mente en algo absurdo cuando necesitamos esa mente hoy, ¿ya? Para interpretar correctamente el reino de Dios y sus especiales demandas, y dejémosle a Dios nuestras necesidades, porque Él ha dicho que se ocupará de ellas. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es a lo que me debo aplicar, a que mi vida se ajuste a los presupuestos de Dios, a vivir rectamente como Dios manda, a obedecer, a establecerme en el territorio en que debo actuar con la cordura que Dios me está exigiendo, porque el resto lo está haciendo Él. Por tanto, yo no debo quemar energías en mis preocupaciones, entendiendo que esa energía de mi mente está dedicada especial y exclusivamente a organizar mi ubicación dentro del territorio de los propósitos de Dios. Eso, hermanos míos, es una cosa terrible en nuestra actitud de cristianos.
a veces no nos distinguimos mucho de los demás. Hay gente que dice que no tiene cómo orar a Dios con todas las preocupaciones que tiene encima. Y entonces uno dice, ¿y en qué quedó eso de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros? Entonces tenemos un pésimo sistema existencial donde las preocupaciones tienen un lugar privilegiado, lugar que estaría reservado en nosotros absolutamente para una auténtica confianza en Dios. Por eso, hermanos míos, no nos preocupemos por el día de mañana, porque cuando llegue mañana tendremos la forma de entender cómo debemos enfrentarlo y sí aplicarnos a un manejo adecuado de eso que evidentemente está allí y no dedicarnos a un angustioso plan, a un desesperado esfuerzo por establecer nuestra vida para algo que entendemos viene y a la hora de la verdad eso nunca llega. Nosotros solemos decir, mire que yo temía que esto se fuera a dar y miren cómo el Señor me libró de eso. Y el Señor va a decir, yo no te libré de eso. Eso nunca iba a pasar, solo que tú lo diste por hecho. Y como tú decidiste darlo por hecho, pues tienes que comprobar tu necedad. No me des las gracias por el hecho de que hayas comprobado que fuiste un necio al preocuparte por aquello que por ninguna parte se veía que fuera a suceder. Fíjense ustedes que esto es vivir cristianamente. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con un plan distinto de la existencia. Que nosotros aprendamos a ver las cosas como correctamente son. Cuando una persona dice que está entendiendo la palabra profética, está entendiendo la verdad de Dios, las personas creen que es entender qué es lo que dice un texto de la Biblia, cómo interpretar ese texto de la Biblia, y la gente no asume eso como una de las cosas más grandes que en la vida en relación con Dios nosotros desarrollamos. Y es la habilidad para entender los momentos nuestros, las épocas, las situaciones, y para saber prever las cosas y saber que hay cosas que están a punto de manifestarse, que nadie las está esperando, pero nosotros ya las visualizamos desde el territorio de esas claridades que estamos desarrollando. Como también hay otras cosas que todo el mundo está temiendo y todo el mundo anda desesperado haciendo previsión para esa condición difícil que viene, cuando nosotros vemos que no está nada escrito que nos diga que las cosas se tienen que dar así. No saber ubicar nuestra vida en la manera justa de entender el proceso existencial y los momentos de nuestra historia, eso se define como necedad. Entonces, cuando yo elaboro una preocupación por lo que creo que va a venir, cuando desde la objetividad de Dios yo tengo que decir, es posible, pero no se ve muy probable. De modo que yo no me dedico a planificar lo que es posible, sino que busco ajustarme a lo que es más probable, y eso se llama tener claridad profética. ¿Ya? Saber los tiempos, sanos intérpretes de los tiempos. Y eso, hermanos míos, es una forma de eximirnos nosotros de caer en las angustias que otros caen, de caer en las preocupaciones a las que otros llegan. Cristianamente hablando,
Cuando elijo preocuparme y allí me sostengo, he decidido renunciar a Dios como Señor de mi vida y tomo el control, aún reconociendo la poca claridad que tengo de mi presente y de mi futuro. ¿Ya? Yo no acepto a Dios como que es el dueño de mi vida, es el que dice las cosas que se van a dar en mí, sino que decido yo escoger por qué me preocupo, porque es mi propia vida, porque yo tengo que ver las cosas bien, porque si yo no lo veo, ¿quién lo va a ver por mí? Son elaboraciones que nosotros hacemos. En ese manejo, entonces cometemos ya un pecado gravísimo, porque estamos descartando nuestra única garantía de interpretación objetiva de las cosas, porque el que se las sabe todas es Dios, no somos nosotros. Para que evitemos todo eso, Dios siembra nuestro camino de promesas. Y eso es muy bonito, hermanos míos, porque cuando nosotros entendemos una promesa de Dios, tenemos oportunidad de proyectar cualquier futuro de nuestra vida sobre la base de verdades en las que sabemos Dios está metiendo la mano. En situaciones de nuestra existencia o en las posibilidades existenciales nuestras, Dios está metiendo la mano. Y entonces Dios nos hace promesas como manantiales en la soledad, dice el texto, fuentes en el desierto, para que el presagio de sed devastadora que nos paraliza no nos afecte, de modo que podamos movernos con la confianza de que el futuro tiene garantías, que los desiertos tienen fuentes y la sed no nos va a destruir. Hay mucha gente que se paraliza solo pensando en los riesgos, sin haber comenzado su camino. Y qué triste es todo eso, porque ese es el juego de las preocupaciones. Hay un texto muy hermoso en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Isaías 43. El profeta habla en el versículo 18 en adelante. Dice, hablándole al pueblo de Israel, en el plan del regreso del cautiverio. Ellos van de regreso, o está planificándose el regreso desde Babilonia a Palestina. Y aunque hay varias rutas, la única ruta segura era la ruta del desierto. Pero el desierto tenía el inconveniente de que el riesgo era muy alto, porque así como el otro desierto de Sinaí en el Éxodo, este desierto era un desierto difícil de transitar. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, recordándole la experiencia previa en el Éxodo, ahora le dice, pensando el pueblo que viene a caminar por un terreno inhóspito, no solamente inhóspito por el hecho geográfico, sino por todos los merodeadores que hay en el ambiente, el peligro de perder la vida y todo eso. Y entonces el Señor le dice a este Israel que está preparándose para el regreso, no os acordéis de las cosas pasadas, dice el versículo 18, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Se les está refiriendo al Éxodo, al tiempo de la salida de Egipto. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo
me honrarán los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Imaginen ustedes un camino garantizado de fuentes, pero un camino por el desierto. ¿Quién no se siente seguro y quién no se siente capaz de pasar un desierto si sabe que en el recorrido hay fuentes que Dios ha colocado intencionalmente, consciente de la necesidad? Si yo estoy viendo el camino que voy a recorrer y solo veo el desierto y me olvido que quien me ha mandado por allí, el que me ha mandado por allí es Dios. Y desconozco que Dios es capaz de provisionarme para pasar por esa ruta de dificultad. Entonces me voy a llenar de preocupación. Dice, ¿cómo hago? Es que yo no tengo la forma y me bloqueo, me anulo, ¿ya? Porque comienzo a darle vueltas a la dificultad, comienzo a visionar todos los inconvenientes y lo único que me viene a la cabeza es que probablemente voy a perder la vida. Y Dios dice, no, yo ya hice provisión, ¿ya? Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, este pueblo tendrá oportunidad de decir cosas hermosas de lo que yo hago con ellos, salvándolos y pasándolos por en medio de las condiciones que de otra forma serían insalvables. Hermanos míos, las preocupaciones, cuando nuestra vida está en las manos de Dios, no tienen esa fuerza, ese poder, ese dominio sobre las condiciones nuestras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llenado la vida de promesas y las promesas hacen que podamos dedicar el tiempo para planificar las cosas, porque Dios ha hecho el trabajo para hacer asequible la posibilidad de nuestro proceso existencial. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, es un texto que en el Nuevo Testamento tiene características semejantes. Dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué quiere decir? Acepten las cosas duras. Acepten las situaciones difíciles. Acepten, entre comillas, los golpes de la vida. Agáchenle la cabeza a Dios, porque Él es el que lo ha permitido. ¿Ya? Solo que aprendan a creerle a Él. Porque si permite que llegue esa situación dura, esa situación que quebranta, que humilla, Él también está pensando a través de eso, darles la oportunidad de continuar adelante y fortalecerse. Y entonces Él termina el texto diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, en cambio de ponerse a rumiar la dificultad, darle vueltas al conflicto, sentirse atormentados por una situación que la ven cada vez más dura, cuanto más lo piensan, más dura se pone, más insalvable se vuelve. Dice el escritor de esa carta, no, si tanta angustia les produce y tanto se preocupan, echen esa ansiedad sobre Él y descansen en la garantía. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. De modo que un cristiano no se puede dar esa libertad de andar todo el tiempo preocupado.
lleno de angustias porque le preocupa cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, porque da a entender que no conoce a Dios, da a entender que no conoce las promesas de Dios. Y en esa visión de las cosas es como los gentiles, buscando cosas que no puede resolver porque no tiene capacidad ni tiene opciones y no tiene una mínima disposición para ver a Dios comprometido con las soluciones de fondo de la vida. Nuestras preocupaciones son ofensivas a Dios. Esa manera de preocuparnos con desesperación, con angustia, con la pérdida de la paz, es una cosa agresiva que demuestra nuestra deslealtad, porque no hemos sido muy dedicados, muy comprometidos con eso de conocerlo a Él, de tal manera que nos evitemos una visión, una perspectiva angustiosa de la vida, porque vamos descubriendo que cuando nosotros pensamos en los problemas, Dios hace mucho tiempo pensó en las soluciones. Y eso hace la diferencia, porque si comenzamos a caminar en esa confianza, vamos descubriendo que donde pensamos que iba a estar el obstáculo, Dios ha tendido puentes salvadores, alternativas restauradoras o condiciones especiales para hacer llevadera el desarrollo de nuestra existencia en esas etapas de nuestra vida que si nos hubiéramos quedado allá parados esperando o elaborando una visión de alternativas porque nos llenamos de angustia por las preocupaciones, nunca habríamos encontrado ese territorio magnífico de la obra de Dios que nos da la libertad para elaborar una alabanza nueva en su nombre, en su honor. ¿Ven? Es así de grave el asunto. Por eso podemos decir, es pecado la preocupación enfermiza, porque es la manera descarada de no tomar en cuenta a Dios en relación con las posibilidades de nuestra propia vida. Usted lee en Proverbios esa idea de aprender a descansar en el hecho de confiar y confiar poderosamente en Dios. Dice el proverbista en el capítulo 3 del libro, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, contrastando, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros decimos, es que yo sé entender las cosas. Es que yo no vivo de sueños. Es que yo no vivo de ilusiones. La gente confunde los sueños y las ilusiones con la verdadera fe, con la verdadera confianza, como dice el texto, con eso de desarrollar auténtica fe en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esas ideas de nuestra prudencia son las que elaboran preocupaciones sobre bases inciertas. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, deja que Él sea visto en todos los aspectos de tu vida y entonces Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos míos, en el universo de las preocupaciones existen preocupaciones válidas o constructivas y preocupaciones no válidas o destructivas.
Una preocupación válida o constructiva es aquella que se identifica como objetiva, como racional, está basada en condiciones que nosotros reconocemos como reales, como presentes, o que son inminentes o que son insalvables. Es decir, de que llegan y no podemos torcer el camino para evitarlas, ¿ya? Y entonces descubrimos que cuando esas preocupaciones aparecen, esas preocupaciones son buenas, ¿ya? Siempre son buenas. ¿Por qué? Porque obligan a elaborar estrategias para sacar adelante el programa existencial. En este caso, esa preocupación es algo adaptativo y conviene estar ocupado anticipadamente para enfrentar algo que objetivamente viene. Hermanos míos, eso está grabado en nuestros genes, en nuestro ADN. El hombre primitivo que se tenía que enfrentar a sus miedos, pero miedos reales, como la acechanza de un depredador, necesitaba estar consciente del peligro y esa conciencia clara, objetiva, esa preocupación podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Podía ser la base de su sobrevivencia. Saber preocuparse tiene sentido por cosas que objetivamente nosotros debemos preocuparnos, y eso de preocuparnos es comenzar a organizar las cosas para hacerle frente, de modo que en el momento en que lo enfrentemos ya hayamos desarrollado toda la estrategia que necesitamos para no dejarnos vencer. Esas son preocupaciones válidas. Por eso decíamos nosotros, es posible que todos tengamos preocupaciones. Desgraciadamente son muy pocos los que tienen preocupaciones válidas. Por ejemplo, hace 8 días yo les decía que Jesús fue un hombre afectado por las preocupaciones. Pero vean ustedes que esas preocupaciones de Jesús se daban alrededor de cosas que ya eran inevitables. Insistentemente él oró al Padre, buscó del Padre estrategias alternativas. Si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se haga tu voluntad, no la mía. Y Jesús por eso tuvo que sacar tiempo para enfrentar su dificultad, lo que él pensaba ya que vendría y que objetivamente ya estaba claro que vendría. Y entonces, avecinándose la situación dura, Jesús buscó claridades de Dios. Y en la búsqueda de las claridades de Dios, creyendo en los recursos de Dios, Jesús recibió consolación. Es decir, la preocupación no se sostuvo mayor tiempo porque Jesús la supo enfrentar y la preocupación estaba basada en cosas objetivas. No es malo que usted se preocupe enfrentando cosas reales, pero sí es muy malo que usted no le dé a Dios el lugar para comenzar a vivir por encima de esa condición difícil y aprender a no dejarse acorralar por la preocupación, a no dejarse paralizar por ella. ¿Ya? Aquí el manejo de la preocupación, en la preocupación válida,
se centra más en las posibilidades de solución, en cosas que programamos como solución, que en el mismo problema en sí. ¿Cómo manejo esto? No es diciendo esto yo no lo puedo manejar, esto es imposible, esto es terrible, esto es trágico. No, cuando nos enfrentamos a cosas que debemos tomarlas en serio, porque están haciendo parte del recorrido de nuestra existencia, no es centrarnos tanto en lo difícil que es, que esto es muy duro, esto es muy complicado, sino buscando claridad de Dios con todas las posibilidades de recursos que tenemos para elaborar la estrategia correcta, de modo que estemos dedicados a construir estrategias válidas en cambio de estarnos atormentando con la situación en sí, con el problema, con el factor de preocupación, porque estar preocupados no nos está resolviendo el asunto si nos quedamos paralizados allí. En ese caso, en la vida nuestra como creyentes, es poder estar atentos a las luces que enciende Dios, a las directrices del Espíritu y a las razones de la palabra para interpretar correctamente cada situación. ¿Ve? O sea que ese tipo de preocupaciones se llenan de posibilidades de solución. Y nosotros vamos a encontrar estas condiciones preocupantes muchas veces en nuestra vida. ¿Ya? Nuestra vida está llena de casos como estos, de preocupaciones válidas. ¿Ya? Por ejemplo, cumplir con nuestras responsabilidades adquiridas. Se precisa de un mínimo de preocupación para no relajarnos y buscar siempre las mejores soluciones. El peligro de aquellos que por verse expertos se convierten en personas rutinarias, poco creativas, propensas a cometer errores con mucha facilidad por su desconcentración. Un poquito de preocupación, un poquito de dedicarle tiempo a buscar las mejores maneras, a elaborar caminos más asequibles para el trabajo que tenemos que hacer, a ser imaginativos, a buscar la manera de llegar donde tenemos que llegar y con más facilidad. Eso es producto de que nosotros a tiempo como que nos dejamos tensionar lo suficiente para no tomar las cosas a la ligera. ¿Saben que esa es a veces mi preocupación con los ministros, con los predicadores? A veces noto que los predicadores se vuelven, entre comillas, expertos. Y entonces ya no se preocupan. Y por tanto, cuando se paran detrás de un púlpito, ellos siempre están seguros de que pueden manejar eso, que ya perdieron el miedo, como se suele decir. Y esas son personas que usted va viendo que no salen de dar vueltas de las mismas cosas que manejan. ¿Por qué? Porque perdieron hasta la vergüenza, en el sentido de pensar con qué voy a alimentar mi pueblo, cómo me voy a parar detrás de un púlpito sabiendo que Dios me está exigiendo que dé una medida. ¿Por qué yo debo estar tan irresponsablemente cómodo cuando cada vez que me toque predicar yo debiera
preocuparme lo suficiente para postrarme de rodillas y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, oriéntame. Señor, susténtame. Señor, dame razones. Señor, dame una visión clara de las cosas. Señor, ayúdame a ser pertinente. Son cosas que uno, por mucho tiempo que esté dedicado a la tarea de la enseñanza y la predicación, uno nunca debe perder. Cada enseñanza, cada preocupación, cada predicación debe significar un poquito de tensión, a veces mucha. Y cuando eso sucede, buscar a Dios es el remedio. Buscar la fuerza de Dios, buscar las razones de Dios. En muchas ocasiones nos vemos tan insuficientes que le decimos al Señor, Señor, si tú no eres el que habla, yo creo que yo no voy a decir una cosa que valga la pena. Eso, hermanos míos, es la actitud de una persona que asume la responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo de un programa en el que se implican cosas nuevas todos los días, porque es una cosa que estamos haciendo contando con el hecho de que quien nos está aportando sus recursos es Dios y Él espera la mayor solicitud de parte nuestra. Podemos ver allí también el temor a Dios como una preocupación de base para mantenernos conscientes frente a nuestra vida moral y espiritual. Cuando se pierde el temor a Dios, es como importarnos muy poquito lo que pase con nuestra vida, lo que estemos haciendo. Si el temor a Dios está presente y que debe ser un hecho en todos nosotros, nosotros debemos siempre estar todo el tiempo afectados por la claridad que existe en nosotros de que Dios está presente, nos está viendo y está esperando de nosotros una medida. Eso nos tensiona, pero es una tensión favorable, es buena, es demandante, es exigente, es obligatorio que yo no me quede dormido, es válido que yo entienda que debo desarrollar eso como habilidad de mi propia naturaleza. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, es una virtud que encontramos en el Mesías, por tanto, podemos decir que es una virtud de Cristo. Hablando del descendiente de Isaí, en el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y fíjense ustedes que el énfasis que sigue no es de ninguna de las otras virtudes que tienen que ver con las manifestaciones del Espíritu en el Mesías. La idea se centra en el temor de Jehová, porque es lo que va a mover la fuerza de su ministerio de allí en adelante. Y dice el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Es decir, descubrirá cosas nuevas alrededor del temor de Jehová. No juzgará, fíjese que esto es virtud del temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él no puede darse la libertad de juzgar las cosas de cualquier manera, de atreverse a lanzar un juicio cuando no está tocado de objetividad, cuando no tiene claro las cosas como son. Y por eso dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo esto a tono con el temor de Jehová, ¿ya? A tono con el respeto a su Dios, consciente de que todo lo que está haciendo, lo está haciendo a nombre de su Dios, representando a su Dios, por tanto,
debe mantenerse muy despierto, muy consciente para no ir a hacer cosas que lo desproporcionen, ¿ya? Esa es la idea. En ocasiones nos acostumbramos a movernos en las cosas santas y terminamos viéndolas como comunes porque se pierde el temor a Dios. Y entonces aparece el espíritu de la irreverencia, de la impiedad. Muchas cosas más podemos decir. Y sin embargo, es bueno que entendamos que estas preocupaciones válidas no son las preocupaciones más frecuentes. Y allí es donde está nuestra desgracia. Y es bueno que tengamos preocupaciones válidas. Y es bueno que entendamos que hay cosas por las cuales debemos estar todo el tiempo despiertos, sabiendo que están allí en el camino nuestro y nosotros no las vamos a poder obviar. Pero no es justo que yo destruya mi vida a través de las posibilidades que no están claras, que no son objetivas, a través de pensamientos irracionales, absurdos, y que con eso termine tensionándome tanto que pierda yo la mente mía y termine dedicado a angustiarme cuando debiera tener la capacidad suficiente para decir: eso no se merece un minuto de mi pensamiento, porque no tiene razón de ser para que esté controlando mi mente. Entendiendo además que yo soy heredero de las bendiciones de Dios y por tanto ningún futuro debe verse como una condición trágica, sino como una oportunidad. Y cuando se llegue la oportunidad de vivirlo, sabemos que tiene validez saber que Dios nos ha provisionado ese futuro para el bienestar de nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a ir aprendiendo a manejar este espíritu de vivir preocupados. Vamos a ir cambiando esos enfoques que nosotros le estamos dando a la vida nuestra alrededor de cosas que nos tensionan injustamente, para después darnos cuenta que dañamos nuestro corazón, dañamos nuestro hígado, dañamos nuestro cerebro alrededor de angustias innecesarias que cuando sumamos todas ellas descubrimos que un 90-95% de esas cosas nunca fueron reales. Y a través de elaboraciones imaginarias terminamos creando un infierno y dañando nuestras posibilidades existenciales en las cuales Dios hubiera querido llenar nuestra vida de su paz, de su tranquilidad, para hacer las cosas que correctamente nosotros debiéramos hacer. Así que, hermanos míos, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Les voy a pedir el favor que se pongan de pie, porque estar preocupados inadecuadamente es una enfermedad. Y nosotros tenemos que ir descubriendo estrategias, desarrollando habilidades que nos saquen de esa forma de vivir. Es un factor común en la iglesia ver a los creyentes atormentados por preocupaciones que a los ojos de ellos mismos, cuando uno se las aclara, ellos tienen que decir: eso es absurdo. Y sin embargo no lo pueden evitar. O sea que hay condiciones elaboradas por unos criterios de crianza, de educación deformada, que nosotros tenemos que enfrentar aquí. No es esto para preocuparnos como nos estamos preocupando.
Pónganse de pie, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has concedido. Sé que nos has hablado, sé que has tratado con nosotros. Te has metido en la intimidad de nuestra vida y estás despertándonos la conciencia que necesitamos para descubrir que es justo que lleguen las preocupaciones en territorios válidos. Son condiciones temporales, son condiciones necesarias para ir corrigiendo las fallas de nuestra vida o las limitaciones estructurales nuestras, pero no es correcto que vivamos preocupados, Señor, por cosas que no son ciertas, que no tienen razón de ser y que le damos existencia a través de toda una fuerza de imaginaciones morbosas que nos sacan de la realidad. Danos habilidad, Señor, para reordenar todo esto, para ubicar estas cosas en la perspectiva que debe ser. Danos la inteligencia para ser capaces de enfrentarnos a muchos años de deformación y de distorsión en el manejo de nuestros criterios para interpretar los momentos de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, entonces, te pido que nos des esa habilidad para crear una disciplina distinta, para a través del manejo que tenemos de la recreación de pensamientos o de criterios racionales para interpretar la vida, nosotros podamos salir de tanto engaño y de tanto manejo distorsionado. Por eso reprendo todas esas fuerzas que dañan la disposición de mis hermanos para ver objetivamente las situaciones del presente y del futuro, para que en ellos, Señor, se establezca una visión muy clara de la manera como tú estás guiándonos hacia auténticas soluciones y que nos estás dando un futuro garantizado para no centrarnos en lo que creemos viene en plan destructivo, sino poder ser capaces de entender la justicia de tu reino en cada situación de la vida donde estaremos viendo la mano tuya actuando y sustentando nuestra existencia. Bendice a mis hermanos en su vida personal, en su experiencia, en su trabajo, en su lucha existencial. Bendice a cada uno de mis hermanos y líbralos a todos. Líbranos a todos de preocupaciones que no tienen ninguna razón de ser. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su disposición, por su interés de asimilar esto. Abra su mente y dispóngase a recrear el orden de las cosas que de pronto lo están preocupando más de la cuenta. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
entender lo que la iglesia puede hacer. Cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.